En el cine chileno no es muy habitual contar con realización de largometrajes al estilo hollywoodense, con escenas de acción, momentos de riesgo y efectos visuales. Y justamente eso es lo que desarrollaron las 3 películas de Sallén, protagonizadas por Rayén Montenegro, con quien vamos a estar conversando en esta nueva edición de Luz, Cámara y Pasión. El programa que desarrollamos en coproducción entre la Fundación Gestionarte de Chile Actores y el canal de televisión de la Universidad de Santiago, desde acá de la Casa de Chile Actores. Acompáñennos. Así que vamos a estar conversando con su protagonista y en particular de la última película de esta trilogía, que es Sallén, la cazadora. Vamos a estar acá con Rayén Montenegro, a quien le damos la bienvenida. Un gusto de tenerte acá para estar conversando de esto, Rayén. El gusto es mío. Justamente, como decía antes, no estamos habituados a esto, no estamos los espectadores habituados a que el cine chileno sea así, y tampoco actores y actrices. Ha habido películas a lo largo de la historia del cine nacional donde ha habido alguna escena de acción, alguna escena de riesgo, algún tiroteo. En la serie se está dando más, pero en el cine propiamente tal no es tan habitual. Y en este caso más encima venía de la mano de Alexander Witt, que es un director chileno, radicado en Estados Unidos, chileno-estadounidense, que tiene una trayectoria increíble de ya varias décadas trabajando con directores como Ridley Scott en películas como Gladiador, director de Segunda Unidad de películas como Máxima Velocidad, Twister, Tornado, varias películas de James Bond. Entonces tenía otro estándar, y justamente eso es lo que se quiso aplicar en esta producción de Fábula, que, como decía, son 3 largometrajes. El primero, Sallén original, se estrenó el año pasado en marzo. Después, en octubre, tuvimos Sallén, La Ruta Seca, y Sallén, la Cazadora, que es la que se estrenó este año, que es la que transcurre en Santiago. La primera transcurre en la región de la Araucanía, la segunda en el norte, en el desierto, y ahora concluyó justamente acá. Antes de profundizar, ¿cómo fue para ti este desafío? ¿Cómo llegaste a esto? ¿Cómo fue muy arduo el proceso de casting, quizás? ¿Cómo fue eso en ese sentido? Sí, fue, bueno, como tú bien dices, fue un proceso muy novedoso para mí, y yo creo que para todas las personas que trabajamos dentro de las 3 películas, los equipos técnicos y los equipos de arte. Y claro, yo al personaje de Sallén llegué por casting. Llegué por un anuncio que vi de casting, me enviaron también amigas como: oye, mira, están buscando una actriz mapuche. Yo ya en ese momento como actriz tenía cierto recorrido dentro y cierta también autodeterminación respecto a mi identidad como mapuche, y en trabajos asociados también al mundo mapuche. Entonces fue como, bueno, voy a probar. Claro, cuando hice el casting era una escena con un tono dramático. Por ahí después nos pidieron, como avanzando etapas, envíen un video haciendo ejercicio, haciendo algún arte marcial, algo que ustedes conozcan. Yo en ese tiempo había participado de unos cursos que se llama, unos talleres en realidad, unos juegos tradicionales mapuches que se llaman Coyeyaullín. O sea, que son formas de entrenamiento mapuche. Entonces, como mandé ese tipo de videos, pero sin mucha expectativa, la verdad. No sabía muy bien de qué iba el proyecto, y pensaba, bueno, si es una convocatoria grande que la están haciendo pública, en realidad hay muchísima gente igual que yo también. Entonces, y también, como dice un amigo actor, como uno debiese enviar el casting y olvidarse un poco de si va para un lado, si va para otro lado, si te lo vaya a adjudicar o no, por salud mental también. Obvio, porque estás totalmente pendiente o obsesionada con eso, tampoco claro, es sano. Tampoco es sano, entonces, bueno, se hizo lo que se hizo, se mandó, y así de pronto, claro, pues empecé a quemar etapas hasta que me llaman para tener un casting con el director, una prueba con el director. Y ahí conocí a Alexander, como hice mi prueba y me fui también, como en bicicleta, como a lo mío. Y claro, después me llama Eduardo Pacheco, que fue el director de casting, y me dice como, bueno, lamentablemente te quiero decir que te quedaste con el rol, compañera. Y yo así,
Fue Pero como, ahí oh, tuviste qué que bueno. asumir, darte cuenta de que igual era un desafío grande. Tú sabías que igual iba a ser una producción de acción, iba a haber escenas de riesgo, pero como comentábamos, no es algo que estemos totalmente habituados en este medio. O sea, es que como las etapas del casting no especificaban mucho de qué iba el proyecto. Cuando ya me adjudico el rol fue que me envían como 3 dossiers de 3 películas con unos guiones y como, este es el plan, esto es lo que queremos hacer y bueno, imágenes y como lo que proyectábamos y Alexander, claro, yo googleando como viendo quién era Alexander, de qué iba más o menos lo que había hecho y dije, oh, y ahí entendí en realidad como interesante, en realidad yo siempre lo comento, pero porque es así, si tú a los 23 años me hubiese dicho, no, como a los 29 tú vayas a hacer 3 películas de acción, yo me hubiese reído mucho. O saliendo de la escuela de teatro lo hubiese escuchado y hubiese dicho, ya, es imposible. O sea, acá no se hace acción y yo también 3 películas de acción de una no me lo hubiese imaginado ni en mis mejores como, no sé, en mis mejores alucinaciones de mi futuro. Claro. Entonces como... Fue entretenido, fue un desafío, se sufrió lo que implica hacer acción, pero yo lo recuerdo bien, como un proceso también que me enseñó mucho. O sea, jamás tampoco hubiese hecho combate escénico si no hubiese sido Sayen. Claro. Como aprendí un montón de cosas respecto a la cámara, al lenguaje con cámara, que me otorgó la experiencia de 3 películas haciendo acción. Tampoco me las sé todas, pero no. Digo como... Pero sabes más que muchas colegas que no están habituadas a este tipo de desafíos, que quizás, ojalá, y esa es una de las intenciones que siempre se dijo en entrevista de parte de la productora, del mismo director, que ojalá esto abriera el camino que se desarrolle más producciones similares, justamente con estos estándares más internacionales, más escenas de riesgo, más desafíos en ese sentido también a lo interpretativo, justamente. O sea, yo creo que las Sayen, las 3, porque claro, como tú bien dices... La primera es en el sur, la segunda es en el norte y la tercera fue en Santiago. Muestran muchísimo el potencial de locación que tiene Chile. O sea, las imágenes del sur son preciosas. Creo que el norte, si bien nosotros estábamos como brutalmente asediados por las tormentas de arena y tenía como arena en todas partes, la película se ve increíble. Y bueno, esta tercera entrega en Santiago creo que también vende muy bien la ciudad, como es una ciudad muy linda, con muchos atractivos que de verdad le pueden sacar mucho partido las productoras o las producciones. Sí. Y por otro lado, yo creo que claro, el tema de la acción requiere que como industria crezcamos más, y eso es positivo, siempre va a ser positivo, como... necesitar más puestos, como más coordinaciones, y nosotros los actores tener más herramientas en la maleta me parece que es puro crecimiento en realidad. Totalmente. Bueno, justo de eso quería que conversáramos en este programa, por lo menos en estos primeros minutos. ¿Cómo fue precisamente eso? Tú decías que tuviste que hacer después, ya cuando estabas, ya supiste que tenías el rol, tuviste que hacer una preparación física, pero es interesante porque ustedes, los actores, en este caso tú como actriz, tienen que saber abordar de cierta manera un personaje, desarrollarlo del ámbito interpretativo, la historia previa, todo lo que viene, además que es un personaje bien intenso, pero también en este caso tuviste estas escenas de riesgo, que había una doble, sí. Entendido de acción, pero igual tú tenías que interactuar. ¿Cómo fue ese proceso? Porque como digo, por mucho que las escuelas de teatro les enseñen teatro físico, muchas cosas de despliegue físico, es distinto hacerlo en este caso. ¿Cómo fue un poco eso? Sin descuidar el desarrollo psicológico, la personalidad de tu personaje, pero también tener que estarse preocupando de esta parte de acción. Yo creo que ahí la generosidad de la gente que trabajó, por ejemplo, en la primera película, Werner y su equipo, bueno, Mika, que era mi doble. ¿Fue tu doble en las 3 películas? No, solo en la primera. Las 2 últimas trabajamos con unos coordinadores colombianos, Juan Sebastián y Juan Esteban, que era una dupla brutal también, que habían trabajado en Avengers. Entonces, como también tenían un lenguaje o sea, tenían un lenguaje con el director. En el caso del primer equipo, creo que ellos fueron súper generosos, la Mika sobre todo, como en enseñar. Ellos también tenían una experiencia de combate escénico en cámara, habían hecho muchas de las escenas de acción que han habido en las producciones acá en Chile.
Son personas súper generosas y claro, trabajar con ellos, el entrenamiento, ver el tema de la cámara sobre todo. Como yo creo que en la acción más que nunca es la cámara la que manda y tener esa noción. Y también el trabajo de las peleas, porque hay momentos en que claro, por seguridad se trabaja con el doble, pero Alexander es un director que le gusta mucho trabajar con sus actores y porque también de esa manera se cubre. O sea, si tú trabajas mucho con el doble, no puedes mostrar la cara o tienes que estar muy pendiente del ángulo. En cambio, trabajar con el actor permite eso. Entonces, para las peleas sobre todo fue algo que ensayamos con Roberto, que hacía de Baikov, o bueno, el tema del puente con Loreto, como fueron trabajos que se hicieron también de parte de nosotros para también agarrar la seguridad en set, como enfrentar con los menos hilos, o sea, con mayor cabos atados, sí. La mayor parte de los cabos atados. Que no quedaran cabos sueltos. Ana. Claro, eso sí, gracias. Sí. Bueno, y justamente lo que tú decías, Alexander, además de todas las producciones que yo mencioné, solo unas pocas, porque ha trabajado una cantidad impresionante, incluso Avengers, como tú decías, uno de los Avengers le tocó estar ahí en la segunda unidad, Piratas del Caribe, pero además de estar siempre en segunda unidad, le toca, como tú dices, trabajar con algunos de los actores principales, más de una oportunidad, Denzel Washington, Leonardo DiCaprio, ha estado con varios de los actores más famosos de Hollywood y actrices también. Entonces debe ser interesante ese acercamiento de trabajar con alguien que tiene esa experiencia. Tú que has venido más de las películas independientes, vamos a estar después conversando, por ejemplo, de La Isla de los Pingüinos, que es un trabajo totalmente distinto. ¿Cómo fue tu trabajo en este caso con el director? ¿Cómo el acercamiento al personaje que pudiste trabajar con él? Que él se ha especializado mucho en dirección de escenas de acción, de riesgo, pero también, como tú dices, le gusta trabajar con los actores y actrices. Alexander es una persona que tiene demasiada información. Creo que de verdad es una persona que sabe mucho y bueno, tiene anécdotas para regalar también, o sea, tiene mucha carrera en set. Pero claro, Alexander vivió en Chile, me parece que hasta la adolescencia, si no mal recuerdo, sí. Y todo este tema con el mundo mapuche también era parte como de un recuerdo que él tenía. Entonces, por una parte había como, yo creo, de parte de él también algún dejo de conexión emocional con esta idea de Sayen. Él mismo también quiso, bueno, en ese sentido también estuvo muy presente, hoy se me fue el nombre, qué crimen. El line production de arte. Perdón, se me fue. Pero ahí hubo un trabajo muy bonito con el equipo de arte en general. Como fue un trabajo muy bonito en la primera película. Buscaron como ciertas ideas del mundo mapuche y las repensaron y las rehicieron para la idea de la ficción. Porque, por ejemplo, Sayen tiene un macún, tiene un poncho que es rojo, que principalmente en el mundo mapuche lo ocupan los hombres, el macún en realidad no lo ocupan las mujeres. Ellos sabían de esto, pero trabajaron también con artesanas mapuches, con gente que es tejedora, les explicaron el contexto y la gente también contribuyó haciéndole ciertos diseños a este macún, a este poncho de Sayen, a este rojo que también él quería, Alexander quería. Entonces como que resignificaron varias cositas. Creo que hay un bonito trabajo de él, como de un trabajo generoso en ese sentido, como de meterse en la cultura. Y eso también lo hizo con sus equipos de arte. O sea, ¿Tenían, por ejemplo, el proceso, había algo de posibilidad de ensayar el guión, algunas escenas, o no era tanto, le gustaba como que fuera de otra manera? Porque como como son películas donde igual hay un desarrollo de personaje, hay temáticas, vamos a estar hablando también de los temas que se abordan, que son súper importantes y contingentes, a pesar de que sea una película de acción, pero igual lo que prima en este caso son esas escenas de acción. Entonces a él le interesaba de todas maneras tener como un ensayo previo, practicar o probar cómo funcionaban ciertas escenas, los diálogos. ¿Cómo era ese proceso actoralmente? Nosotros, es que esto todo fue saliendo de pandemia, entonces ya la cosa era media extraña y todavía había protocolo, claro, mucho protocolo y mucha mascarilla.
Hicimos un trabajo por Zoom. En ese tiempo la directora o sea, como a mí me pusieron un coach porque Alexander está metido mucho en el ámbito del artificio de la acción. Son muchos planos, entonces estaba Roxana Naranjo haciendo el coach y trabajamos, claro, haciendo lectura, más o menos viendo cuál iba a ser el recorrido, pero ya después había muchos factores ocurriendo. Imagínense que grabamos en invierno. Yo cuando le pregunté a Alexander por qué estamos grabando en invierno, cuando aquí en el sur siempre llueve, y me mira y me dice por los colores. Y claro, y cuando para la fotografía, lo que quería mostrar. Cuando vemos la primera película, los colores que hay, ahí también hay una intención de retratar un personaje que creo que existe en la trilogía, que es el territorio, como el sur, el norte y después la ciudad, más allá de contenedores, son territorios, son un personaje dentro de las películas. Así que no, yo creo que hay varias cosas que fueron confabulando de a poquito. El tema de los ensayos, nosotros, claro, ensayábamos por afuera los combates y ya después llegábamos a set y veíamos cómo estaba más o menos la situación también. La espacialidad, porque una cosa es ensayar y no estar en el lugar, en la naturaleza. Sí, y con todos los factores de que está lloviendo, de que tenemos poca luz, de que hay que buscar en realidad la mejor luz, claro, porque acá está difícil. No, de repente tú salís corriendo en medio de un bosque, te puedes resbalar, te puedes caer, pueden pasar muchas cosas, que no es lo mismo que hacer una película en que tengas que estar en un solo lugar, en un solo set. Exactamente, hay muchas cosas. De hecho, Alexander se cayó de un dolly con la cámara y todo el mundo fue a salvar la cámara y yo fui a salvar a mi director y como que no me podía creerlo. Pero claro, él también salvando la cámara, muy estoico, muy de acción. Sí, bueno, justamente como comentábamos antes, ya esta realidad de hacer no solamente una, sino que una trilogía de películas de acción es atípica en nuestro país. Y los pocos intentos que se han hecho, como decía antes, alguna película que ha tenido escenas de riesgo, sobre todo en las series hoy en día se está haciendo mucho más tiroteos, disparos, persecuciones, pero en películas todavía no es tan habitual y cuando pasa generalmente los protagonistas son los hombres. En este caso era un desafío bien interesante, tenías que abordar un personaje en una película de acción, pero eran 3 películas de acción, claro. Y encima tú eras la heroína y una heroína de acción, que no es habitual. El cine estadounidense no ha acostumbrado, en Europa también, pero en particular Estados Unidos, Sigourney Weaver en las películas de Alien, Uma Thurman en Kill Bill, hay varios ejemplos notables, pero acá no es habitual eso. ¿Tú tenías como alguna idea, por ejemplo, de cómo aproximarte actoralmente a ser una heroína de acción, por ejemplo? A mí me encantó, igual, cuando ya leí los 3 dossiers, me encantó la idea. Primero porque creo que hay un prejuicio en el inconsciente colectivo con el mundo mapuche. Entonces me parece, yo como miembro del mundo mapuche, también me parece importante y lindo que estemos en el rol de heroína, más que en el rol de terroristas. Claro. Por una parte, entonces eso me pareció muy atractivo, pero también me parecía muy atractivo esto mismo que tú hablas, como cómo logramos hacer el viaje del héroe. En este caso, cómo es el viaje de Sayen, de esta heroína. Cómo se hace la acción a la chilena también en ese sentido, porque es un código que se tiene que leer de aquí para el mundo también. Entonces hay varias cosas que se fueron también dando según iban pasando las 3 películas. O sea, el trabajo también que después se hizo con la segunda fase de gente que coordinó la acción fue también otra escuela, y también ellos tenían otra información que sí o sí tiñó el trabajo que estábamos haciendo. Ya en ese momento también tuvimos a la Claudia Cabeza como directora de actores, y en ese sentido también estábamos todos buscando una misma tecla, entre comillas, y eso fue muy entretenido, fue muy... fue como una escuela, como ir a un intensivo. Un intensivo de acción. Hay como experiencias previas como para que dijeran lo podemos hacer como en tal película, es algo que están haciendo de primera vez. Claro, es que sí, yo creo que fue como un intensivo de acción. Si tú me preguntas, fue como, no, yo tomé 9 meses de un intensivo de acción, como con el Big Boss de la acción, Alexander, y con una cantidad de locos audiovisuales, como también viendo cómo hacerlo. Sí, eran...
las persecuciones, todo el riesgo que tomaron los dobles, fue un trabajo importante igual para mucha gente en ese sentido. Hubo mucha responsabilidad de vidas. Claro. Como hubo riesgo de vidas. Totalmente. Y nadie se murió, así que No, lo es hicimos un gran perfecto. logro, no, totalmente, Lo hicimos de todas perfecto. maneras. Y lo otro, justamente en relación a lo que te estaba preguntando antes de la trilogía, no es muy habitual para actores, actrices esto, es un personaje que tú puedes ir desarrollando a través de una película. Normalmente Sí. la personaje lo desarrolla una película, tiene su principio, su desarrollo, su final, dependiendo obviamente del orden en el que esté contado, pero acá tú podías desarrollar un personaje a través de 3 películas. Como tú decías, había un viaje del héroe, había un camino, van pasándote cosas, obviamente no vamos a spoilear porque hay gente que todavía quizás no ha visto las películas, así que bueno, pero le van pasando cosas, le pasan cosas que le impactan familiarmente, íntimamente, se convierte en una proscrita, una perseguida, todo el país está detrás de ella, entonces pasan cosas y tú puedes ir desarrollando. Eso igual es podríamos decir, un regalo artístico e interpretativo de poder desarrollar un personaje a través de 3 películas. Sí, o sea, me pasa igual con la Sayen que hay decisiones que se fueron dando también. Claro, como no spoilear, pero yo diría que una cosa que a mí me gusta mucho de la Sayen es que nadie la salva. Siento que eso es como que logra ser en cierto modo la heroína, porque finalmente ella se salva mucho a su gente y nadie la salva en el sentido como nadie la rescata, sino que realmente hay también un tema con los afectos que podríamos decir que es el gran contenedor o el gran motor de este personaje. O sea, me parece que eso también se fue dando. Como todo se fue más o menos desarrollando porque también creo que los códigos de la acción tienen ciertos tópicos para ser leídos en todos lados. Entonces yo creo que sí hay en la acción algo mucho de los valores, como del blanco y del negro, como los buenos y los malos. Eso es algo que sí o sí tiene mucho la acción y cómo tratar de que ese bueno o malo vaya como creciendo o vaya desarrollándose es un tema también, po. No puede ser todo el tiempo que ella esté en lo correcto. Y creo que eso también la vuelve más humana. Como hacer un héroe humano, claro, la heroína no puede estar todo el tiempo asertiva. Tiene que tener un momento de fragilidad y eso se fue dando también. Si uno ve las 3 películas, efectivamente yo creo que hay un punto en donde ella vuelve a confiar, vuelve a querer y eso es lo que la hace, diría yo, triunfar, entre comillas, como en su camino. Como volver a unirse al afecto. Bueno, estábamos conversando, tú mencionabas antes todo de los valores y también mencionaste antes lo que significaba representar un personaje mapuche, tú también siendo perteneciente a la etnia mapuche, pero es complicado porque obviamente es un tema siempre muy difícil de abordar, Sí. no te puedes asumir como una vocera y de hecho se cuestionó en redes sociales distintas cosas, había gente a favor, en contra de cómo se representaba, pero hay que entender que son películas de acción, se está abordando este tema y quería preguntarte también qué tan significativo es para ti cuando abordas tus personajes o los personajes que escoges, cuando te llega la posibilidad, porque a veces no siempre se puede escoger tanto en este medio. Sí, pero cuando puedes escoger roles te interesa también, me imagino, las temáticas que abordan. La isla de los pingüinos antes, en este caso Sayen, Folil, donde también tenías que interpretar a personajes ligados a la etnia mapuche. También yo creo que los temas, me parece, son importantes para ti, relevantes al momento de lo que tienes que desarrollar en un personaje. Bueno, sí, a mí personalmente La Isla de los Pingüinos fue un proyecto de cine independiente. Fue la primera película que yo rodé con Guillermo Sorens, que es el director. Bueno, yo creo que la Isla de los Pingüinos para mí, como generación, tiene un factor nostálgico. Porque yo fui de las generaciones pingüinas. Bueno, sí, para quienes no la han visto, esta película, que es una película chilena, se estrenó el 2017 en Valdivia, Sí. pero después el 2018 llegó a la cartelera acá al resto del país y justamente está centrada en el movimiento pingüino. Tú eres Sí. una de las dirigentes ahí Claro. y hay que aprovechar de comentar que en esta película tuviste tu primera nominación al Caleuche, como actriz sí. protagonista, que fue justamente la misma nominación, la misma categoría en que estuviste este año por la primera parte de Sayen. Así que Sí. interesante, personajes súper distintos, pero fue Sí. un personaje bien interesante también ahí. En la Isla de los Pingüinos. O sea, es que fue un proceso, para mí ahí sí que fue como un descubrimiento total. Yo no había hecho absolutamente nada en el lenguaje audiovisual hasta La Isla de los Pingüinos.
Y tenía muchos partners, tenía Juan Cano, la Pauli Moreno, Lucas Espinosa, Loncho, que ya tenían un baraje, pues ya tenían cancha. Habían hecho películas antes, habían hecho cortos o largos, sí, claro. ya tenían experiencia frente a cámara. Entonces yo aprendí, esto es como lo técnico, aprendí mucho con ellos, con la Pauli, aprendí mucho con ese trabajo independiente, aprendí un montón porque fue mi primer enfrentamiento en la cámara. Y perdón que te interrumpa, pero ya que tú venías de formación como actriz, pero habías trabajado más en otros ámbitos, no en lo audiovisual, ¿qué diferencia principal encontraste tú? Debe haber varias, pero ¿qué cosa te llamó más la atención del trabajo frente a cámara, que era distinto de lo que te había tocado hacer, no sé, cuando estudiaste actuación, en las tablas? Había hecho teatro, ¿Cómo fue claro, eso? yo había hecho teatro Sí. y había hecho un personaje como... Había hecho un personaje de un rinoceronte súper pasado, una evangélica, así como en otro... Claro, lo primero que me encontré fue que hay un cambio de energía brutal, como una dosificación de la energía que es completamente distinta. Bueno, el pacto a muerte que tenemos la gente en el teatro, como esto duraba 1 hora y en 1 hora no importa si se cae la escenografía, resistiremos en el teatro, ¿cachai? Como ese pacto a muerte que nos lleva a mantener ese espacio 1 hora, esa magia 1 hora. En cambio, el formato audiovisual corta. O sea, tienes que ir repitiendo cosas, probando distintas cosas. Claro, se metió el boom, estaba súper bien actuado lo que estaba pasando aquí, pero se metió el boom y se cortó y bueno, hay que volver y ojalá podamos como volver a pasar por donde mismo estábamos pasando. Entonces hay varias cosas como ricas a nivel de lo técnico y por otro lado sí hay hartas complicaciones, yo diría, como en lo actoral, porque siempre tenéis que estar más o menos como con el dimmer medio prendido, no como no soltar, porque en cualquier momento, claro, por un problema técnico, una escena que estaba súper bien actuada se va a cortar y vamos a tener que repetir porque bueno, se apagó la luz y bueno, si no hay luz no ve la cámara, entonces bueno, ya, vamos de nuevo. Y eso es algo desgastante por otro lado, pero es muy entretenido por otro, como actoralmente te mantiene en otra calidad. Eso, te ayuda a desarrollar también otras facetas interpretativas, Sí. que no es lo mismo del teatro, justamente Sí. tienes que desarrollar otras capacidades, Sí. otras técnicas quizás incluso. Sí, otro mundo gestual. Y claro, para mí en ese aspecto como nostálgica del 2006 o como una generación que vivió el 2006, el 2008, el 2011, este proyecto de la Isla de los Pingüinos también era una visión muy, muy amable de procesos como que son políticamente coyunturales en la historia de Chile. Siento que eso tiene mucho la Isla de los Pingüinos, que no pretende ser como una película que hable del movimiento desde lo puramente político, sino que hable del movimiento desde lo puramente político cotidiano, claro, de la experiencia que fue para los jóvenes en ese momento estar en toma y cocinarse y cuidarse y realmente levantar una demanda tan importante como es la educación pública. Creo que más allá de lo que es el cine, yo sí, como Rayén Montenegro, creo, como ser humano, como ciudadana de este país, me conmueve eso, pues, me conmueve pensar que el 2006, no sé hace cuántos años estamos ya. Son 18 años, ¿no? 18 casi años. 2 décadas. No es menor, se levantó una demanda que en realidad todavía no tiene solución y que al parecer está muy lejos de tener una solución. Y lo necesario que es, como para todas, para todos los que habitamos aquí, que podamos tener acceso a la educación y no una modificación al CAE. Bueno, ya ese es otro tema, pero digo, como hay una necesidad que estamos teniendo hace mucho tiempo, creo, como sociedad, y qué bonito que el cine pueda como involucrarse en esas narrativas, y yo creo que el Guille hizo esta película también desde la nostalgia y también desde el amor, desde una visión muy afectuosa de un fenómeno que es vigente ahora y que está al parecer estancado como en un terreno puramente político cuando lo político y cotidiano que es está aquí, en todas partes. Como...
Y justamente en relación a eso, lo que te estaba comentando de las temáticas que se abordan, que son temáticas súper importantes, que tú tienes que preocuparte de tu personaje y lo que va a desarrollar interpretativamente, pero también las temáticas. Me comentaba justo de la Isla de los Pingüinos, esta temática del movimiento estudiantil, de lo que significaban los pingüinos, lo que siguen significando finalmente de manera retrospectiva cuando revisamos un poco la historia reciente del país. En este caso, la etnia, la relación con los mapuches, justamente que tienes que tratar en Sayén, es una película, como decíamos antes, fundamentalmente de acción, pero igual tiene esa particularidad que yo lo comenté con distintas personas cuando se estrenaron las películas, que igual había una temática, sí. Este personaje estaba luchando contra las grandes corporaciones, las grandes empresas que querían dañar al medio ambiente, distintas temáticas que al final se están tocando temas país que son interesantes, pero es una película de acción. Es interesante eso, creo yo, de desarrollar como actriz, en la parte interpretativa, y también alejar un poco del encasillamiento, que es algo que yo te quería preguntar porque tú lo habías comentado, que se suele encasillar que los mapuches son de tal manera o que siempre son los terroristas o cosas así, y en este caso se aborda otra temática. A nivel interpretativo, actoral, ¿a ti también te pasa que a veces encuentras que el medio encasilla mucho a los actores en cierto tipo de roles, cierto tipo de personajes? ¿Cómo es complicado luchar a veces contra eso? Sí, yo diría que Sayén, como está estructurada, sale de lo mapuche o de lo puramente mapuche para hablar algo que es más o menos global. Pero la problemática del medio ambiente y de las transnacionales y del uso del suelo y de los mal llamados recursos naturales es algo que está ocurriendo a nivel mundial y es algo que no solamente le corresponde o le compete al mundo indígena, ¿cierto? El mundo indígena es en todo el mundo el gran defensor a propósito de la cosmovisión, de las filosofías que encarnan estos pueblos antiguos, pero es algo que necesitamos todos. Agua y oxígeno y tierra para vivir es algo que necesitamos todos, y que creo que es interesante que el cine, en cualquier tipo de formato, documental, ficción, acción, trate de este tema, porque creo que es un tema que a nivel humanidad debimos empezar ya como hace un tiempo a reflexionar. Yo creo que en torno a lo que pasa en el mercado interno o en la idea del cine, claro, ¿no? El mundo del casting funciona un poco así, como claro. No solamente es una situación local tal vez, es una situación a nivel cinematográfica que es muy difícil que los directores apuesten a salir de la imagen tal vez que tienen preconcebida de los roles. Claro. A mí me gusta mucho como esta entrevista que le hacen al actor de Jesse Pinkman de... ¿Cómo se llama esta serie? De Breaking Bad. De Breaking Bad. Sí. Que él no era el casting del personaje de Jesse Pinkman. Jesse Pinkman, para los productores, para los directores, era un personaje más bien latino, estaban buscando un perfil más latino, y este chico termina quedándose con este rol a propósito de lo que él como logra leer del rol y de darle la vuelta. Creo que es muy interesante que el fenómeno del casting es algo que debiésemos poder hacer todos los actores en general. Creo que algo muy, muy bonito de Sayén también fue eso, que fuera como, no sé, la otra vez me decían que fue como 250, más no sé cuántas personas audicionaron. Y está bien, eso es lo importante, como los actores tenemos que audicionar cada vez más para poder, claro, buscar trabajo, pero para que la situación casting no sea un problema. Claro. Sino que sea un juego más, un trabajo más que se hace como un entrenamiento más. No debiésemos tener esta presión casting, que creo que tiene que ver también, como en nuestro caso, en nuestro país, como con lo limitado que son los trabajos. El cine independiente en Chile tiene muy pocos recursos, tiene muy poco como piso por parte de las políticas públicas para hacer realmente un espacio que genere más trabajo a los actores. Entonces los proyectos grandes son como más reducidos y se mueven en ciertos márgenes que tal vez no abarcan a todo el espectro de los actores, lamentablemente. Claro. Y son este tipo de personajes que son muy específicos o que terminan teniendo necesidades muy específicas, los que terminan abriendo a un casting masivo, cuando tal vez podría ser más rico que todas las instancias fueran medias masivas. Creo
creo que nos haría bien, tal vez. No sé, una suposición. No, pero claro, por lo menos tu opinión al respecto. Y es interesante también, como tú comentabas antes, estábamos hablando de la Isla de los Pingüinos, también de Enfolil, que tuviste también que hacer a una integrante del pueblo mapuche, que es una película bien bonita, que no tuvo tanta difusión, quizás no tuvo como un estreno como masivo, pero es interesante, se pudo ver en plataforma. Estuvo en Valdivia. Estuvo en el Festival de Valdivia también, justamente. Y Sallén es una producción que llega a todo el mundo, claro, que está en streaming, que también es algo distinto, que no la pudimos ver en salas de cine, y que es interesante. Claro. La Isla de los Pingüinos sí llegó a los cines, después está en plataforma. Es interesante también, creo, para los actores y actrices, que ahora haya tanta variedad de plataformas que llega a su trabajo de distintas partes. Yo creo que también te abre un abanico de posibilidades bastante más amplio. Sí, es muy entretenido. A mí me habla gente de Rusia. Imagínate. Como vi Sallén y me emocioné, y yo así como traductor. ¿Qué es lo que habrá querido decir? Gracias, thank you. No, pero sí, es muy entretenido el fenómeno de las plataformas. Creo que es algo que está sucediendo a nivel mundial también. Como la televisión es algo que va como en retirada. No sé si eso es positivo o negativo, pero claramente las plataformas son las que van en alza, son las que están produciendo su propio contenido original. En este caso, Sallén también pertenece a Prime Video. Es una idea original de Prime Video, y ese tipo de cosas también es interesante porque carece también como de tabús. Creo que las plataformas no están como buscando ser políticamente correctas, sino que sacando trabajo, producciones a la velocidad de este mundo globalizado, diría yo también. Como que eso también es algo muy interesante que nos dan las plataformas, que uno puede no tener un horario fijo para ver algo. O sea, nosotros veíamos las teleseries Amores de Mercado, yo a las 8 la veía con mi abuela, y no había más. Si no, después ya era... Te la perdías, tenía que esperar años a la repetición, porque no había YouTube tampoco, YouTube no tenía los capítulos. Ahora uno puede verla en el horario que tú quieras, avanzar toda una noche. Entonces hay otra lógica, yo creo, también como con el consumo de la serie y las películas. Hay otra lógica. Totalmente. Y también me gustaría saber, desde el ámbito interpretativo, qué tan valioso, importante o cierto aprendizaje que se pueda dar quizás en tu interacción con tus colegas, que creo que es súper interesante. En la Isla de los Pingüinos estuviste con gente de tu edad, había una cosa más generacional. En Folil estuviste con Andrew Barstead, que es uno de los mejores actores de su generación. También se dio un trabajo muy bonito ahí. Y acá tú tenías en Sallén que trabajar con actores internacionales, actores españoles, grandes actores chilenos de distintas generaciones. Teresa Ramos, por ejemplo, que interpreta es tan bonita esa relación que se da a ustedes de abuela, nieta, es muy especial. Camilo Arancibia, ¿cómo fue un poco ese proceso? Camilo. ¿Qué tan determinante para ti en particular es en una producción como Sallén, que están estas escenas de acción, de riesgo y todo, pero también no descuidar el aspecto humano de lo interpretativo? ¿Ayuda mucho también el trabajo con los colegas frente a cámara? Sí, no, yo agradecida de la experiencia de todas las y los colegas que pasaron por Sallén. Camilo Arancibia, mi gran compañero de trilogía, lo quiero mucho. De hecho, ahora estuvimos haciendo un corto juntos y fue como, qué lindo, porque ya nos conocemos actoralmente y tenemos como nuestros códigos también en ese aspecto. Bueno, yo diría que nada, porque el fenómeno de actuar depende mucho de otra persona, y, o sea, yo personalmente siempre le actúo a mi compañero y agradezco mucho estar juntos en eso, como también lo hablábamos con un colega hace unos meses atrás, como somos tan ridículos los actores, a veces estamos preocupados, es que mi personaje, no sé qué, está ahí como sufriendo, y es muy lindo y es muy tierno el fenómeno que nos pasa hoy, que como que uno se obsesiona y habla ahí con tus otros compañeros, pero claro, la escena y no sé qué, y en realidad, bueno, es como, hay gente, no sé, haciendo reactores nucleares y uno así como, mi personaje, como que es muy tierno de nuestra parte, como ese cariño, esa entrega y eso que se comparte con los colegas es hermoso. Y ayuda también a crear tu personaje, o sea, potencia, desarrolla, ¿no? Que eso es lo que también quería yo saber, si al final hay ciertos aspectos de tu personaje que al estar interactuando con tus colegas en pantalla, se descubre, enriquece un poco, lo humaniza tal vez también más. Sí, obvio, de todas maneras, como el actuarle al compañero no es
solo como, o sea, yo lo pienso así, como le actúa mi compañero, no pensando como en mi actuación, sino que en provocarle cosas que él después me va a provocar a mí. Entonces como que eso es una simbiosis, es un cariño muy grande, el oficio, y practicar el oficio es muy bonito. Así que no, yo les agradezco mucho a la Teresa, linda. Oye, y en esta película, la última, la de la trilogía, que cierra la trilogía justamente, Sayen la Cazadora, debe haber varias anécdotas, historias, pero ¿hay alguna escena en particular que te gustaría recordar, ya sea por lo que les costó hacerla o porque pasó alguna anécdota especial ahí que nos pudieras comentar un poco para hacernos una idea? O sea, para mí hay una que hay una pelea en Sayen la Cazadora con la Neve Campbell, que hace como este personaje, bueno, estamos como con tacos, muy regia y estupenda, peleando, qué sé yo, y cuando rodamos esa escena, hay un momento en donde yo tenía que estrellar a la Nip en un sillón, entonces corte, llega Juan Sebastián y me mira y me dice, la estás cuidando mucho, como tienes que lanzarla, la estás cuidando mucho, se nota demasiado que estás viendo, y lánzala porque va a caer bien, Nip, tú vas a caer bien, sí, yo voy a caer bien, ya, ahora cuando lo hagamos quiero con todo, tacléala con todo, y yo ya, sí, la tacleo con todo, acción, pa, la otra, pa, se rompe la silla, terrible. Y el director, corte, aparece Juan Sebastián así, bien, eso quería yo, violencia, mucha violencia, eso sí es violencia. Y aparece Alexander como agarrándose el dedo y nos mira y dice como, creo que es demasiada violencia. Oh. Y nosotros como que nos miramos y el coordinador nos mira y dice, ya escucharon al hombre, demasiada violencia. Y se fue. Y nosotras así como, ya, pero no, y Alexander como, es mucho, creo que menos es más en este caso, vamos. Y nosotros así como, bueno, ya, de nuevo. Era como, no sé, que Alexander nos dijera que era demasiada violencia, igual nos quedamos como impactadas, como nos pasamos, lo logramos, o lo logramos mal, porque... Pero bueno. Es complicado, o sea, porque como hablábamos antes en el teatro, cuando tú estudiaste actuación y todo, son otras formas de controlar la fisicidad. En cambio aquí, en estas escenas de acción, tú a veces estás dando mucho y en realidad te dicen que no es lo suficiente. Es complejo de regular finalmente. Sí. Y es un aprendizaje, yo creo, como decíamos al principio, que también debe haber sido increíble para ti en estas películas. Sí, ¿no? Y un desafío, porque imagínate, estáis con unos vestidos súper incómodas, como fue, por eso... Fue harto de trabajar con los compañeros, con las compañeras. Por ejemplo, con Nip en la tercera fue un trabajo como muy... Estamos juntas en esto, como de las peleas, porque ya la tercera vez, o sea, la tercera entrega, había que buscar más opciones de pelea, más coreografías, entonces como que no se podía agotar en lo que ya habíamos hecho. Entonces eso también es un desafío, como bueno, ahora va a haber esto, va a haber este escenario, van a haber estos factores y que pasa el helicóptero, entonces como claro, te apoyáis mucho en tu compañera, en tu compañero, como ahí en las miraditas, en lo que estamos juntos en esto, en este invento. Y bueno, llegamos al momento de las preguntas, que aprovechamos que tenemos nuestra gentil audiencia acá presencial, además de la gente que nos está viendo a través del canal de televisión de la Universidad de Santiago, preguntando cosas en particular para cada uno de nuestros invitados e invitadas, y en este caso para ti, Rayen, a raíz de lo que hemos estado conversando. Aquí justamente hay una pregunta que contextualiza un poco algo que conversamos antes. ¿Consideras que esta trilogía estaría sentando las bases para la permanencia de las producciones de acción en Chile, o será una estrella fugaz, un fenómeno que pasará? ¿Qué crees tú? Yo sé que no eres adivina, no hay una bolita de cristal, pero ¿crees tú que igual, sobre todo siendo para una plataforma que se vio en distintas partes del mundo? Ojalá, o sea, yo no soy pitoniza, pero si me preguntan, ojalá sí sea, ojalá se haga más acción, es muy entretenida, creo que para nosotros los actores también es, pero brutalmente entretenida, así que sí, ojalá que haya más producciones de acción, así puramente acción en Chile, sería, no sé, policiales y cosas así, yo creo que sería brutal. Eso no lo comentamos, pero se están haciendo en los últimos años bastantes producciones, a veces como para la web, como para YouTube, en canales de YouTube hay películas con escenas de acción hechas solamente para internet, y hay producciones bien interesantes, así que es valioso conocer este tipo de estándares y ojalá se dé la posibilidad del futuro. Sí, ojalá, qué rico para todos nosotros. Sí,
Ojalá así sea. Amén. Amén. Sí. Bueno, acá hay otra pregunta. Dice, si tú crees que los problemas que estuvimos comentando antes relacionados con los estereotipos en el casting, ¿tienen relación con las historias que se escriben o lo que el público está acondicionado a ver? Como a la hora de los castings, como y ciertos estereotipos de que recurren a ciertos actores o actrices para estos personajes. ¿Será un poco por lo que se escribe o porque la gente también dice, me gusta verlo porque está tal persona? Como que... Bueno, yo diría que hay algo que aprendí en la escuela de teatro, cuando a nosotros nos hacen así como observación de la realidad y uno llega así con un personaje que observaste, y el profesor te mira y dice, sí, pero esto le falta verosimilitud. Y uno dice, pero ¿cómo? Si yo lo observé, estuve toda la mañana en Puente observando a este caballero y se mueve, camina así, habla así. Y dicen, sí, lo que pasa es que está muy pasado como para la ficción. Y claro, yo creo que en el mundo del teatro y en el mundo del cine hay como imaginarios de inconsciente colectivo que se levantan y que no tienen que ver con copiar la realidad, no es documental la ficción. Entonces, maneja ciertos códigos para darse a hacer, para que uno lo reconozca como verosímil. Yo creo que de ahí parte un poco el tema del casting. Ahora yo creo que sostengo que ojalá podamos siempre romper esos estereotipos, romper esas ideas preconcebidas, porque, no sé, ahora mismo el mundo mapuche hay gente rubia de ojos azules, como esta idea como de que todos somos, no sé, de 1,5 metros, moreno, de pelo negro y de ojos negros, no es real. Pero para las verosimilitudes de las ideas que hay, yo creo que, claro, idealmente buscáis un cuerpo que cumpla con ciertos, con cierta imagen, claro, con cierta imagen colectiva que hay. Y la otra pregunta que también hicieron acá, para ti en particular, que cómo trabajas tú la continuidad de tus personajes. Me imagino que obsesivamente. En ese caso... Me encanta, creo que es el mejor departamento. ¿Sí? Me encanta la continuidad, lo encuentro hermoso. Como que creo que, además que es un departamento que no solo se fija como en los detalles, onda, tomaste el vaso con la mano derecha, sino que también están muy atentas los continuistas y las continuistas a cómo van tus procesos emocionales dentro de... Porque, claro, el cine no se graba con correlatividad de escena. Hoy día podemos, el primer día de rodaje, estar grabando la escena número 60 y es donde el personaje está en el clímax. Entonces es súper importante el trabajo del continuista porque uno se pierde. De pronto te perdís y no sabés en qué día está. O por ejemplo, Sayen. En la Sayen 1 era mucho como ya este es el tercer día en el bosque, como está más cochina, está más cansada. Como eso te ayuda también mucho a pensar, a imaginar y a habitar esa ficción. Entonces, yo creo que es muy lindo el trabajo de las y los continuistas. Me encantan. Y en particular, además de los continuistas mismos, tú como actriz también tuviste que hacer eso, como conversamos un poco antes, lo que estabas comentando recién. Tu personaje lo tienes que desarrollar en 3 películas y fueron como más o menos 9 meses de rodaje para las 3 películas. Hay que recordar que grandes producciones como El Señor de los Anillos filmaron las 3 películas de una, pero con otros estándares. Entonces igual debe haber sido un desafío desarrollar tu personaje de manera creíble, coherente, humana, a lo largo de distintas películas. Una locura. Te volvís loco. No, yo igual soy obsesiva, tengo mi bitácora, unos escritos, como... Son tonteras, pero son cosas que uno arma también porque a uno le gusta lo que está haciendo y te sirven. De algún modo son como partes que rellenáis de la imaginación. Como hay cosas que no están escritas y que tú vas como completando también, o que vas proponiendo. Y eso es parte también como de la cosecha de cada quien. Ahí después en set te dirán si sí o si no, si demasiada violencia o no, pero son espacios muy lindos también, que lo da el cine, lo da el teatro. Como hay un momento en donde nosotros los actores tenemos más secretos que nadie sabe. Y eso igual es muy bonito, como se va dando.
el proceso. Bueno, Rayen, te damos las gracias. Podríamos seguir conversando mucho más porque ya no es una película, sino que era una trilogía de películas. Había muchas historias, anécdotas, pero creo que ha sido bien interesante, tanto para quienes nos están acompañando acá, que nuevamente les damos las gracias por estar con nosotros en esta transmisión, y también a quienes nos están viendo a través del canal de televisión de la Universidad de Santiago, en este programa que realizamos en coproducción con la Fundación Gestionarte de Chile Actores. Aprendimos bastante hoy día. Es un tipo de cine, como decíamos, distinto. Son trabajos actorales diversos a lo que es habitual. No es algo que estemos acostumbrados en el cine chileno, así que creo que es súper valioso haber conversado de esto. Recordemos que las 3 Sayen están disponibles en Prime Video, y que Sayen La Cazadora en particular es la más reciente, y que por la primera, como decíamos antes, estuviste nominada al Caleuche, tu segunda nominación al Caleuche de Mejor Actriz Protagonista. Gracias por acompañarnos, por conversar con nosotros. A ustedes, gracias Chile Actores. Sí, por supuesto. Y desde acá, de la Casa de Chile Actores, justamente nos despedimos, y les damos las gracias una vez más, y nos vemos en una próxima edición de Luz, Cámara y Pasión. Hasta entonces.